Buen día. En un momento dado tendríamos que ventilar nuestras debilidades, es decir, ventilar en el sentido de que tenemos que abrirnos y decirle a otras personas aquello que justamente nos afecta. En un primer momento, en sentido común, pues diríamos que no, obviamente. ¿Por qué? Porque en los contextos sociales, pues muchas veces lo que menos se acepta y lo que menos se quiere ver es justamente la debilidad, la inseguridad, los temores, etcétera. Ya sea en contextos de búsqueda de pareja o ya sea en contextos de competitividad laboral, etcétera, etcétera, pues las debilidades humanas que existen más bien parecería que no se deben demostrar en algunos de estos contextos que acabo de mencionar de relaciones interpersonales. Ahora bien, que por otro lado, esto de ventilar o de abrirnos a decir nuestras debilidades, pues también necesariamente tienen un 50 y 50% de algo de ventaja o de desventaja. Es decir, si yo me voy a abrir ante ciertas personas, eh, corro el riesgo de que me tomen a mal el hecho de que yo les diga lo que a mí me afecta en lo personal, o bien el acierto de que eso me beneficia ante esas personas. Esto, entre otras razones, es porque pues cada uno de nosotros y de nosotras tenemos nuestras particulares formas de percibir. Entonces, es una debilidad que yo pueda expresarle a los demás, que al tener su propia forma de interpretar las cosas, de mirar las cosas, puede ser que inclusive lo puedan utilizar después en contra mía. Es decir, por ejemplo, en el contexto de pareja, si yo me abro ante mi pareja, después ella o él lo puede utilizar como un arma, por así decir, en unas discusiones o en un afán de hacerme sentir mal. O lo mismo en un contexto de amigos, en donde por ahí se mete la cuestión de competitividad, también el haberme abierto a decir mis debilidades, puedo dándoles un recurso para después dejarme en mal a mí. O todo lo contrario, puede ser que eso me acerque más a esta pareja una vez que le he dicho lo que a mí me afecta, es decir, mis debilidades, o puede ser que mis amigos se vuelvan más entrañables por el hecho de abrirme ante ellos. Entonces, en estas formas de percibir que cada quien las tiene de manera personal e individual, pues hay, como ya te decía, hay una especie de volado en cuanto a ventilar mis debilidades personales ante los demás. Eh, Ahora bien, nuevamente por sentido común uno diría, bueno, entonces, pero ¿por qué querría yo ventilar mis debilidades ante los demás? Hay una cuestión que hay que tomar en cuenta que es la necesidad de desahogarnos y la necesidad de un equilibrio, que hay ocasiones que tiene que ver con esto de poder decir lo que nos afecta o decir lo que nos ha sucedido por nuestras vivencias que nos han generado esas ciertas debilidades. Y justamente nuestro organismo, es decir, nuestro sistema nervioso, que de alguna u de otra manera se va cargando de presiones, de tensiones, que después se reflejan en frustraciones, en impotencias o también en inhibiciones muy marcadas, pues justamente lo que requiere es un desahogo, un descargo, un equilibrio. Y no es cosa menor que en muchas ocasiones el hablar lo que uno tiene, que a veces lo llevan a uno o a una a justamente a tener que expresar estas debilidades personales, permiten un descargo, permiten un desahogo y eventualmente también un equilibrio de este sistema, de esta psique en particular, que por el hecho de ventilar en el buen sentido estas debilidades, puede tener una mejoría, inclusive una claridad, tras una reflexión, eh, una orientación, unas pautas de cuáles entonces ahora podrían ser los próximos actos más resolutivos una vez que ha podido descargar o desahogar estas debilidades que evidentemente provienen de vivencias personales.
Entonces, tanto como que tenemos que ventilar nuestras debilidades, em, como obligación no, pero tal vez como una necesidad sí, y para ello pues también uno tendría que pensar bien eh, qué personas pueden ser las mejores receptoras, ¿no? de estas debilidades que uno puede llegar a tener, ¿no? O en el contexto profesional de salud mental, también ahí pues no hay vuelta de hoja, ahí tendría uno que poderse expresar ante un profesional de la salud mental, ¿no? Un psicólogo, una psicóloga, ¿no?